Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva edición de Diálogos de Cine para Incorregibles y esta semana con uno de los grandes estrenos del año 82, o por lo menos no sé si gran estreno, pero por lo menos una película que a muchos nos hizo ver la anterior, la primera, porque esta es la segunda. Y bueno, a mí por lo menos me voló la cabeza por todo lo que planteaba y bueno, con un director excepcional que ha seguido, a pesar de su edad, manteniendo y dando caña. Y, y nada, como siempre vamos a empezar dando los agradecimientos de rigor al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a través de cuyo Facebook estamos haciendo este streaming y luego posteriormente se podrá ver la grabación, a la Fundación Cinemas Cómic, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, que hace aquí las labores de manutención y control de este grupo de incontrolables. Y nada, bueno, primero voy a presentar a Juan Antonio Rivas, que está hoy de nuevo aquí con nosotros para comentar esta película. Buenas tardes, don Juan Antonio. Buenas tardes, Patricio, Eduardo. Nada, yo aquí tenía que haber puesto hoy la cazadora de cuero para estar acorde Total. con tal, pero Australia lo mismo de noche hacía frío, pero aquí ya No, sabes que no, está haciendo aquí. mucho calor. Lo que sí tengo, pero no las voy a enseñar, son las saonas del papagayo, que iba montado en moto, pero queda feo ahora enseñarlo para ponernos tal, que siempre estaremos fresquitos de cintura para abajo. Venga, pues luego lo enseñas. Y nada, a presentar o introducir simplemente a nuestro jefe de filas, don Eduardo Serradilla, que él es el que nos va a decir de qué película vamos a hablar, aunque ya lo comentamos en la última edición de Diálogos de Cine. Don Eduardo, todo suyo. Buenas noches, buenas tardes. Ahora después les enseño lo que tengo en la mano que estoy viendo, que digo, la última vez no lo sujeté bien, pero bueno, después se los enseño. Perdón. ¿Qué película vamos a hablar hoy? Espérate. Que no lo hemos dicho, ¿Qué película vamos a hablar? hemos dejado Sí, caer por ahí hemos cositas, pero empezado y no hemos hablado. A ver, vamos a hablar de continuación en teoría, porque en realidad no se planteó ni siquiera como más allá de una secuela, porque el director no pensaba hacer una segunda parte. Ya había tenido bastante con haber conseguido hacer la primera, que según él confesó fue bastante difícil, porque además George Miller es médico, es lo que la gente no sabe. Yo medicina y estuvo trabajando en urgencias durante un año, casi un año y medio, o sea que realmente sabe lo que es trabajar en un sitio con estrés. Bueno, por atender un seminario conoció al productor y al productor de todas estas películas, y al final acabó siendo director de cine. Y bueno, por aquello de que empezaron hablando de una película, al final acabó saliendo el guión de la segunda y salió Mad Max 2, que con el tiempo se le conoce más como el guerrero de la carretera que otra cosa. A ver, mis agradecimientos ahora son dos. Uno es a la Fundación Finlandesa de Cine y otro al Archivo Cinematográfico de Andrés Padrón, porque las dos primeras fotos que van a ver, la que tienen que estar viendo ahora, que es una foto en blanco y negro, que es una foto de justo la secuencia final de Mad, que en el prólogo de Mad Max 2 sale. Por eso la he escogido, porque ese es Max antes de entrar en el páramo. Y hay un fundido muy bonito en una película como esta, pero muy bien hecho, de esa a la imagen que veremos dentro de un momentito cuando salga. Yo voy a aprovechar por aquello que soy la parte académica de la historia. No digo que los que están conmigo no lo sean, pero yo soy el que busco ser académico. Les voy a leer una cosa, más que nada, porque si tuviese que leerles este libro, pues no sé cuánto, a ver, no sé, esta edición del libro de Campbell tiene, viendo con notas y con toda la historia, 416 páginas. Creo que es un poco largo ponerme a leerse 416 páginas ahora, pero van a entender por dónde van los tiros. Dice: básicamente el héroe es un arquetipo universal que personifica las mejores y las más veneradas cualidades de una cultura o de una sociedad.
No obstante, el héroe no nace simplemente, no es tan fácil. El héroe debe ser creado, forjado, si quieres, en una hoguera de pruebas y confusión. Para conseguirlo debe emprender una misión, una búsqueda. Joseph Campbell dice que esta búsqueda es el viaje del héroe. Diferentes viajes ofrecen diferentes recompensas. En tu caso, te encuentras en un viaje de autoconocimiento. Campbell cree que independientemente de cuál sea tu cultura o la época en la que vivas, la estructura básica del viaje es la misma como la del arquetipo. Se le llama monomito. En su forma más básica, durante esta búsqueda, el héroe experimenta una llamada a la aventura. Normalmente el héroe rechaza responder a la llamada o duda en hacerlo, pero algo muy importante en la formación del héroe es que el viaje lo aleja de su vida normal, obligándolo a entrar en un mundo de incertidumbre o, como lo llama Campbell, maravillas sobrenaturales. Otro aspecto importante del monomito es el héroe desinteresado. Puede emprender el viaje por motivos interesados, pero le terminará aportando sabiduría a su pueblo. Por eso el héroe se crea para todo su pueblo, no solo para él mismo. Lo importante que debemos recordar es que el héroe se crea durante el viaje, que es el resultado de lo que le sucede durante su viaje. Los acontecimientos lo conforman, lo cambian, lo vuelven menos egoísta y más preocupado por los que le rodean, por la sociedad. Esto es a pie juntillas Mad Max 2. O sea, a ver, siempre se pone, y de hecho aquí enseño otro libro totalmente recomendable, que este es la transcripción. Más que la transcripción, viene a ser los apuntes de la transcripción de la entrevista que tuvo Joseph Campbell con Bill Moyer, fundamentalmente del Rancho Skywalker, porque Lucas la propuso. Eso se redujo a un programa especial de 6 horas y es completa esas 6 horas. Es un libro tremendamente recomendable porque además en las primeras páginas Campbell enlaza a John Fitzgerald Kennedy con la mitología. O sea, lo de Campbell era absolutamente increíble. O sea, este señor era capaz de combinar a James Joyce con John Fitzgerald, con la muerte de John Fitzgerald Kennedy y Luke Skywalker y la mitología de Star Wars en 2 páginas. O sea, lo de Campbell para mí se sale totalmente de tabla. Pero lo que han visto es el esquema. La siguiente foto que tendría que salir es ahora. Para mí es la foto más, a pesar de lo que se diga, para mí más icónica de Mad Max, fundamentalmente porque es una foto curiosa, porque tú lo ves la historia, digamos que el persona que te está narrando te cuenta lo que te vas a encontrar en cierta manera al final del camino, pero es una foto tremendamente icónica, porque es el guerrero Max. O sea, Max, imagino que si han visto la primera película, él es un policía en un mundo donde ser policía es absolutamente absurdo, porque digamos que todo el mundo campa por sus respetos, o sea, aquello es como, digamos que no tiene mucho sentido Es policía ser ya policía en ese mundo. en un mundo preapocalíptico. O sea, es como está Sí, ya es todo como, yéndose al carajo, pero él se sigue sí, manteniendo como policía, él ¿no? sí, sí, entonces, en esta foto, que es totalmente, es una foto, todas estas son fotos que facilitó Andrés Brón porque forman parte de su archivo, que es del final de la película, pero en realidad tú lo ves al principio. Esta imagen la ves tú al principio del prólogo y al final, porque está narrado tú no sabes quién es el narrador hasta el final de la Correcto. película. Ujú. En la primera película sigue siendo Max, un policía que ha perdido a su familia, que se venga y que se monta en esto, que es lo que estaba viendo antes. Esto es una de las joyas de la corona. Este es el coche de Scalectri, el Interceptor V8 de Qué Mad bueno. Max, de Scalectri. Que además tiene hasta luces. O sea, esto es una de estas cosas que está sacando Scalectri de coches de películas icónicas. Ya ha sacado el coche de Batman del 66, el Sí, de DeLorean, el coche qué bueno. fantástico, y sacó este. Y es tal cual, o sea, este es el coche Mm. que sale al principio, además sale ya manchado, como verán, sale ya con los depósitos auxiliares que no tenía en la primera película, todo manchado de Pero, tierra, y cuando pero pones en a la botones se primera encienden luces. película era coche de policía o es el coche que al final Sí, no, es coge un él En para la, coche, es perseguir. en, un V8, es un coche especial de persecución.
En la primera película él no conducía ese coche, sino que después ya cuando buscaba Al final. venganza es Sí. cuando lo coge y es cuando, Sí. cuando va por Bueno. los motoristas que han matado a su mujer y a su hija. Sí. Correcto. A su hija. O sea, él conduce un coche de policía normal, pero este es el coche que tenía la Mobile Force Police precisamente para detener, porque este coche es un Ford sobredimensionado, un turbocompresor, y esta monada teóricamente alcanzaba los 260 kilómetros por hora. Recordar antes Testado, o sea, de hablar de la segunda película, que la primera se llamaba Mad Max, lo que pasa que aquí en España la subtitularon Salvajes de Salvajes de la Autopista. autopista. Y la clasificaron de S. carretera. La buena autopista. De la autopista, S. Salvajes de la Autopista. Y la clasificaron S, que era una clasificación que metieron ahí como para empezar a meter, era justo Maldita. después de la dictadura, y eran películas como con contenidos un poco más excesivamente adultos, violento en este caso. No, era o a priori era adultos o por eróticos, o ¿no? Yo creo que erótico, metían sí, ahí porque por la violencia. tradicionalmente tú piensas en una película S y lo que pensabas era una película de desnudo en una un blandiporno, película, ¿no? exactamente. Pero Erótica. en su momento también, Sí, por sí, ejemplo, sí. Viernes 13, la primera, También se estrenó con una clasificación S en España. Entonces, También yo la no sé eran si pusieron, películas llegaron, exactamente. fíjate que en oficiales. algunos Entonces, sitios llegaron a clasificar ese Fiebre del Sábado Noche. perdón. Eh, Sí, pero por O sea, otra, que era una cosa muy loca. sí, no, vamos a ver, era un, digamos que era un sinsentido. Lo que pasa es que en el caso particular de Mad Max, por ejemplo, en Francia estuvo censurada, casi tardaron muchísimo en estrenarla. A ver, Mad Max $350.000 y recaudó 100 millones. Eso ya no pasará, eso no vuelve a pasar en la vida, seamos serios. Y fundamentalmente una de las razones por las cuales dio tanto dinero fue porque en muchos países se la clasificó, o en Estados Unidos le pusieron la mayores de 18 años, que eso hunde cualquier película, pero Pero estamos a hablando Mad de Max no la de hundió. la de la primera, En ¿no? primera. España, de la primera, estoy diciendo que la primera película, Mad Max, que se estrenó en 1979, costó $350.000, recaudó 100 millones, pero en muchos países, digo, España, Francia, Estados Unidos, en el Reino Unido también tuvo sus más y sus menos por el tema de la violencia, pero eso la acabó beneficiando hasta límites insospechados. Fundamentalmente, y de hecho Mad Max no es que hace nada nuevo, más allá de, lo que pasa es que lo planteaba en un escenario y con porque hay una película muy mítica que se llama Los coches que adoraron París, que es una película también australiana, con que es de Peter Weir, una película con unos escarabajos llenos Y de si te erizados como digo un erizo. que la vi este fin de semana, Esa. sí, Mira, yo los la vi coches que hace devoró 1000 París. años. Qué bueno. Como el caso de Razorback, los colmillos del infierno, que es una película de un jabalí De Mulcahy era, ¿no? gigante, Sí, de Peter Mulcahy, exactamente. Todo eso venía de Australia, lo que pasa es que el caso de Mad Max, y a ver, Mad Max es un libro que funcionó, pero no fue una película que funcionara como se pensaba. Curiosamente, ninguna de estas películas en realidad las películas de Mad Max donde no recibieron demasiado, en teoría, demasiado apoyo, donde las miraron un tanto así, fue en Estados Unidos. Curiosamente, en Europa no, en Europa sí las trataron muchísimo mejor. Ya. Entonces, miren, por seguir con el postulado de cambio, a ver, el caso de Max, él se ha convertido en total, lo único que hace es tratar de sobrevivir. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo curioso del caso? Y yo he dicho anteriormente, o sea, a mí las posturas que ha demostrado a lo largo de su historia el dirigido por, no soy una persona que comulgue excesivamente con ellos, pero es curioso cómo cuando te pones a revisar las cosas, te das cuenta de bueno, el dirigido por lo que nunca se le ha podido negar es que tiene gente muy capaz, lo que pasa es que siempre han tirado por lo mismo. Pero en la crítica que salió en el dirigido por, que además la tengo aquí delante, porque esto admito que no lo había leído por la edad que tengo, que salió publicado, este dirigido por, es de julio-agosto del 82. Pone cosas tan curiosas como, por ejemplo, dice,
hablando en la primera parte, dice, lo que conviene inquietarnos es el hecho de que parece que grupos, policías, perseguidores, motociclistas perseguidos, no existen otros personajes. Fuera de la carretera, espacios de juego de enfrentamiento, ni existen ciudades, ni pueblos, ni nada. Eso es una cosa que en la primera película sorprendía mucho. O sea, salvo cuando él va a casa del jefe de policía o al hospital a ver a Ganso, que es su amigo, parece Sí. como que están solos en medio del universo, cosa que te sorprende mucho. Dice, hablamos también de pozos de instituciones, abonados palacios de justicia, el mismo cuerpo de policía protagonista. Dice, y en medida también podemos hablar de sentimientos afectivos. Dice, y en la segunda parte, que es lo más sorprendente, dice Miller despoja aún más en la narración de elementos racionales. La relación en la búsqueda enfermiza de gasolina en un mundo parecido al de la primera parte, pero aún más esquematizado, empezando por el paisaje. O sea, y después dice, con todos los elementos inquietantes son aquí de otra naturaleza. En primer lugar, la casa absoluta, aguaciones entre iguales, sentimientos afectivos. Y es verdad, o sea, es una película, lo que tiene de osado, que en cierta manera también eso también es muy del cine asiático. Perdonen la amalgama de conceptos, pero es que Miller es una persona que hay muchas cosas, como en realidad tampoco nadie les estaba soplando cogote, que es lo que hemos hablado muchísimas veces. Cuando tienes a gente que te está molestando, por mucho que lo hagan con muy buena voluntad, es muy difícil es crear. Y hacerlo es imposible. Porque las películas necesitan que la persona que está al cargo esté concentrada. Lo que no puede hacer es estar aguantándole inconveniencias a nadie. Y como estas películas en realidad estaban hechas en medio de ninguna parte, bueno, más que todos costó $4 millones, Dios mío. Con eso en Estados Unidos no pagas el catering, porque no pagas el catering. Y estos pagaron la película, promoción incluida. Entonces, siguiendo con el disco, que estoy tratando de mantener de una forma más o menos coherente, es que Miller despojó la película, todos los elementos, pero es curioso como, según el país donde se estrenara, todo el mundo le encontró puntos en común. O sea, los japoneses vieron en Max un Ronin, Mifune, el protagonista por excelencia de las películas de Kurosawa, el protagonista de Yojimbo, el protagonista de Los Siete Samuráis, por excelencia, y por supuesto para mí, el japonés que ha habido. Los italianos volvieron a ver al Hombre sin nombre, porque en realidad en la segunda parte me parece que Mel Gibson tiene 30 frases, todo lo que dice en la película. No, es que además tampoco le hace falta hablar más. Entonces, los italianos vieron una versión de Spaghetti Western. Los norteamericanos no dejaron de ver perdieron de vista el hecho que, por cierto, hay un libro que hoy día es bastante difícil de conseguir, pero si alguien quiere, esto es creado por una universidad australiana. Este libro, que es un estudio de las 3 películas, es absolutamente fantástico. ¿Cuál es el título? El libro es The Mad Max Movies. Ya está, de Adrian Martin, Australian Screen Classic. Este libro tiene 2 páginas analizando la secuencia en la que Gans moto y tiene un accidente. O sea, analizando plano por plano por plano cómo se transforma eso en una escena, cómo se transforma en una secuencia. Para mí me parece absolutamente genial. Es muy académico, pero, por ejemplo, aquí te habla claramente que el esquema de la segunda película es muy de Howard Hughes, es muy de sheriff que está metido, muy de Río Bravo, muy del sheriff de un papagayo, grupo encerrado, con el enemigo alrededor. asediado. Ya estuvimos hablando en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, o sea que sí, es verdad. Trasladamos Exactamente, o sea, tiempo y pero en Más 2 es el mismo esquema. Sí comienza hablando de que al final se han producido las guerras nucleares y que ya el mundo pues ha perdido todo tipo de autoridad, instituciones. Claro, o sea, de asidero, de lo que ustedes estaban quieran. degenerando, ¿no? Pero como que se estaba perdiendo el control. Pero ya en la segunda, el principio ya de entrada te deja claro, ¿no? Con esas imágenes de los hongos nucleares, de que ha habido Que el mundo una se ha ido guerra al nuclear garete, y el exactamente. mundo se ha ido al carajo, y entonces es un mundo totalmente posapocalíptico, ¿no? De hecho, si bien en la 1 era preapocalíptico, aquí ya se ha producido el apocalipsis, y entonces son los sobrevivientes cómo se mueven por ese mundo.
En la primera todavía estábamos hablando de que eran policías y más o Claro, menos estaba claro quién estaba a un Sí. lado y el otro de la exactamente. Y ley. ladrones, Había por decirlo de alguna como una forma. Exacto. especie de... En esta ya Y no. empezaban a proliferar esas bandas, ¿no? De asaltantes y de tal, porque precisamente por eso, ¿no? Porque se estaba perdiendo el control de la civilización. Aquí Es, ya Todo el se ha mundo ya se está perdido viendo la porque ha porra. habido guerra nuclear y ya se ha ido todo al carajo. Y es es eso, ¿no? curioso que Ni siquiera lo... hay gasolina, Ajá, A mí me gusta. sabe todo lo que falta y sí. entonces pues eso, ¿no? Aparece este, ¿cómo se dice? Este enclave que está ahí pues intentando sobrevivir un poco en medio de la nada. Revivir. Que lo De adelantamos hecho, el perdona, otro día. Juan, la tercera foto, perdón, que es ya digamos que esta es la primera secuencia de la película, cuando se le ve a él al principio una clara, esta foto del juego del fotocromo que hizo Warner Española, ya hay una diferencia entre el Max de la primera foto del coche y este es el germen del guerrero a la carretera, pero aquí simplemente es una persona, ya ni siquiera llega a ser un superviviente, o sea, él está moviéndose porque no sabe hacer otra cosa. Perdón, Claro. continúa usted. No, Me interrumpí. simplemente es Sí, hermano. justo lo que acabas de decir, o sea, y lo adelantamos en la última sesión de hace 15 días, que la figura iconográfica de Mad Max es justo lo que estás diciendo tú ahora. Corresponde a Mad Max 2, no a la original. El original todavía era un policía que al final No, se no, vuelve loco, pero la sí, iconografía que después copia toda la serie Z italiana con Castellari al frente y todas estas cosas sí, de sí, esta película, ¿no? Y entonces Sí, justo lo que no, estás comentando, ¿no? O es sea, esto. donde al final se queda bien marcado la iconografía de Max el Loco, que deja de ser Max Ratatowski, no me acuerdo ahora el nombre, que además curiosamente parece polaco, o sea, Rotanowski. Rotanowski. Vale, pues es con esta, ¿no? Es con este Mad Max 2, donde Es con incluso esta imagen. estos asaltantes que están buscando la gasolina con Humungus y el papagayo al frente, también son los que van a marcar la Sí, estética de los criminales sí, del cine de acción sí, de los años, principios sí. de los años 80, ¿no? sí, De de los eso. 80, O sea, 90. todo el De, concepto ese de ese mundo posapocalíptico Apocalíptico, ya está aquí. lo marca De todas aquí maneras, Miller, sí, ya de sí una quería manera apuntar, brutal. sí quería apuntar también en relación a lo que estabas comentando, Eduardo, que efectivamente Australia no tenías a nadie detrás que te estuviera tocando las narices, tenían una manera de hacer cine bastante más libre, pero es curioso que había un germen importante de cinematografía en ese momento en Australia, simplemente no sé si por, no, se estaban haciendo por apuntar, o sea, se estaban haciendo un montón de cosas. muchísimas buenas cosas, pero Fíjate que tras Mad Max hay otra película en la que participa, hace un cameo Mel Gibson, pero también hay persecuciones de coches que se llamaba algo así como Peligro y Reacción en Cadena, donde el Estado quiere sí, controlar la situación. Después viene Ataque Fuerza Z también con Mel Gibson. Es decir, él estaba metido en eso y se estaba haciendo un muy buen cine de acción y de cine fantástico, de cine de ciencia ficción, ¿no? Después ya, bueno, bueno, y más después serie porque Peter está haciendo, hace la última ola, ya se pone más serio hace Gallipoli, es decir, hace una serie de Picnic en Hanging Rock, hace una serie que de Gallipoli es títulos australiano, importantísimos. que es curioso Sí, porque es una película pagada por la Metro que nadie, porque claro, el tema de Gallipoli, el Reino Unido siempre quedó echarle de por medio porque Gallipoli fue una metedura súper bien Exacto, zapata. completa, ¿no? Fue de las grandes, fue de las grandes, no, fue de esas, fue querer demostrarle a los malos, que en este caso eran los turcos, Los turcos, sí. que ellos eran más listos que nadie. Entonces, en Gallipoli nunca se sabe cuánta gente murió, porque no se sabrá sí, cuánta fue gente murió. un Pero desastre bélico de absurdo. dimensiones brutales. Pero para los dos lados, o sea, Sí, yo sí. tengo muy marcado, creo que ya lo como la película Russell, que el babo hijos que han muerto en la guerra, que él va precisamente a Galípoli Ujú. y está un coronel de Nico con un general del ejército turco y entonces hay un momento en que un soldado
le falta respeto al general turco y el coronel británico le dice que se deje de tonterías y entonces otro lo mira muy mal. Y dice, mira, el primer día del asalto, nosotros perdimos 4.000 hombres, ellos perdieron 20.000. O sea, se quedaron 24.000 personas de mala muerte en un sitio que no le importaba absolutamente a nadie. Aquello tenía el valor que tenía, pero no tenía valor per se. Y al final nunca se sabrá los 7 miles de personas que se quedaron tirados en una playa, en unas colinas, que aquello no servía absolutamente para nada porque la Commonwealth, el Imperio Británico, tenían que demostrar a los turcos que eran mejores que ellos y en realidad al final Sí. Hombre, piensa que se ahí era el tuvieron que choque dar la de dos vuelta ahí. imperios, o sea, el Imperio Británico y Y el el Imperio otomano, claro. Otomano. Sí, no, el Imperio Otomano y el Imperio, evidentemente era un choque de imperios, pero que Gallipoli es una película muy políticamente incorrecta y además para mí es posiblemente una de las mejores películas de Mel Gibson. La siguiente foto que va a continuación, que es la misma secuencia, es cuando sale con el perro, que también esta imagen, bueno, la usaron como cartel. Las dos imágenes que hemos son las imágenes del Tera. Pero en este momento es lo que plantea. Este es una persona sin rumbo, sin saber muy bien qué hacer. Solamente tiene una relación afectiva con el perro, que le llama perro además, ni siquiera tiene nombre. Sí. Ella no quiere ponerle el nombre porque no quiere tener más o menos afectiva con él. Y el perro es Y como es el un principio del dingo, ¿no? camino. Como un dingo, pero oscuro. Sí, es un dingo, es una especie de dingo. Sí, es Sí. una especie de dingo más pequeñito. Pues los Pero en dingos realidad siempre es que se eso, en ven son de realidad colores más es claros, pero este es clarito o y sea, este es como más, tiene una pinta de dingo. más Lo que pasa que apocalíptico. quizás, sí, Sí. más oscuro, quizás enrasado o algo, pero además hay una escena genial con el perro, que es cuando él se sienta, saca una lata de comida para perro, la abre. La ¿Tú abre, te crees si te la va a tú te dar crees él que se la va a dar al perro y se la come, ¿no? y se la come él? Porque es lo único que Sí, queda sí, ya sí. para comer. Sí. Es Y es luego la única le relación da afectiva la que tiene lata en la vacía película. al perro para que el perro la acabe. Y todavía se la tiene que La pelear con lama el, lo que con el saque lo que piloto, o pueda sea que... Sí, 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 con él. sí, 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 El seguro. que ahora es la siguiente foto que ahora les hablamos de ese personaje. El siguiente personaje que sale, que es la siguiente foto que voy a poner, que es el personaje de helicóptero, que para mí es un personaje fantástico porque además es el contra que todavía también es como es piloto y en las alturas es un poco es muy caricato. O sea, Miller es un niño que lo dice públicamente, que él se crió leyendo cómics, viendo serial, películas de serie B, y que bueno, llegaba a la universidad y toda la historia, pues empezó a leer a la Campbell, le encantó, pero en realidad él es un niño de su época y de su historia. Y él, evidente, y después por cosas tan curiosas como que la diseñadora de vestuario, que era británica, el hecho de que el personaje es el colgado por excelencia, como digo yo, la punta de lanza de Humungus, vaya con una cresta tipo punk, es que vivió el movimiento punk. Ella llevó el pelo así en su día, entonces Este era cuando fueron Papagayo, a crear el el personaje, personaje de pues dijeron, Papagayo. Sí, porque no, Humungus lo que papagayo, lleva es no. Sí, como una Papagayo lleva máscara la de cresta, Humungus Sí, lleva la máscara de hockey. la sí. máscara de hockey, sí, La máscara de exactamente. hockey, que también es una Muy americano de también, porque homenaje velado a, ¿cómo se llama esto? Pero también una especie, es un tipo muy, o sea, es una simbiosis. Ese personaje tiene una cierta conexión, fíjense cómo son las cosas, con el jefe de policía que era culturista de verdad, de la primera película, que también era una persona Sí, muy sí, musculosa, muy porque así. Humungus estaba cuadrado. Eh, no, era un tipo absolutamente. Yo he visto una foto de ellos dos al lado y Mel Gibson, que además en ese momento más era todavía blaquito, Mel Gibson era 3 veces más chico, era una cosa increíble. Pero digamos, el personaje del piloto es el que no acaba obligando, sino ese nexo que también se formula en el héroe de las 1000 caras, que dice que el héroe se tiene que encontrar con alguien, y el mejor ejemplo es, Obi-Wan vamos a ver, el en piloto Star Wars. sí, no es un mentor, porque no es un mentor, pero Sí, casi una relación, diría yo, la relación que tuvo Skywalker con R2, sobre todo con R2. R2 es el que le lleva, es el que le va tirando, es el que le obliga. El piloto es el que al final le acaba llevando, porque él cumple a rajatabla el tema del héroe. Él se ve inmerso en una situación,
A él le interesa la gasolina como le interesa a los otros, pero bueno, todavía tiene Correcto. ciertos principios. Él llega cuando ellos necesitan un camión, el famoso camión del final, que también es icónico. Entre otras muchas cosas, porque la secuencia está rodada entera, son 12 minutos y es absolutamente prodigiosa cómo está hecha. Él se presenta voluntario, pero absolutamente por interés, porque a él lo que le interesa es tener gasolina. A él el resto le da exactamente igual, porque eso está claro. Sí. Es después cuando él consigue la gasolina y cuando sufre las consecuencias de ir por su lado, otra vez es el piloto, porque el piloto le ayuda siempre. De una forma u otra, el piloto le ayuda siempre. El piloto es el que lo lleva otra vez a donde empieza todo. Y a pesar de que él dice una frase muy icónica, que todo el mundo le da las gracias, y él dice, créanme, no tengo otra elección, O sea, él es un héroe de la fuerza, pero en realidad él sigue teniendo esos sentimientos de policía, de persona con ética, y entiende que él, a pesar de estar herido, es el único que puede coger ese camión y es el único que tiene los conocimientos, entre comillas, en este caso, la capacidad de llevarse por delante, porque es que es muy claro, salen 15 coches y 20 motos y acaban 2 coches y 2 motos. El resto se los ha llevado por delante. Pero además literalmente, o sea, literalmente los va machacando inmisericordiamente, sin inmutarse. Es la perfecta máquina de arrasar con todo, pero en realidad lo hace, él sabe que es una misión suicida, porque además, cualquiera lo piensa, si tienen este camión, vale, está en un 18 ruedas enorme, solamente la inercia que tiene ese camión es inmensa, pero afuera hay un montón de gente que le da igual, está igual, digamos que está igual de desesperada que él, pero él le da igual, él coge el camión porque sabe que él va a propiciar que los que están al lado con él, que son muchísimo más débiles, si él no toma esa determinación, los demás van a morir. De hecho, la única persona fuerte de toda la película, es muy paradójico, es la siguiente foto, que es la foto de un personaje que tú no sabes cómo se llama, que es el personaje en el casting sale como mujer guerrera, así mismo te lo dice. En este caso, fíjate, por cierto, Papagayo no es el de la cresta, Papagayo es el jefe del asentamiento. El de la cresta se llama West. Lo que pasa es que pero se llama West. West Homunculus. Y el personaje que Ahora interpreta Virginia Hay, me dejaste cortado ahora, lo fíjate. siento, No, pero no. eso es un problema, no, Pero el eso fue un jefe problema de del traducción. asentamiento donde tienen la refinería y están llenando el Se camión de llama gasolina. Papagayo. Vale, Vale. Además, a perdón. ver una cosa, Entonces ha yo vi sido esta error mañana, mío. no, para nada. No, eso es un problema eso No, es porque también un además problema va creo que con las de plumas, traducciones. si recuerdas, además va con las plumas aquí en negro. O sea, lleva la Sí, 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 cresta sí. roja y lleva las Sí. plumas negras. Pues además te digo, yo esta mañana la volví a ver, aunque la vi en versión original, y hay un momento, o sea, aparte que lo nombra, hay un momento que lo hieren y entonces lo dice en inglés, Papagayo está herido. O sea, es en cierta manera. Pero el personaje de Virginia Hay, que es una mujer que vino a ser conocida mucho tiempo después por su papel en Farscape, que es una serie de televisión que yo recomiendo, sobre todo porque hay una edición española completa que está muy bien y bastante más económica de conseguir en inglés. A mí es una serie fantástica porque además sobre todo a partir de la mitad de la serie se oscurece para bien, o sea, se oscurece muchísimo para bien. Digamos, la guerrera por excelencia de Mad Max es ella. O sea, ella sí, vamos a ver, ella sí es consciente de que es más fuerte, está mejor preparada y que tiene que defender a la gente el asiento. Es como, también es una acción, Pagayo, que por poner un ejemplo de John Wayne, porque es el que hizo los 4 ríos y todos los ríos vienen a ser más o menos iguales, el Dorado y el Río Bravo. Papagayo no tiene un ayudante masculino, digamos que su segunda es una mujer. O es la que ella toma las decisiones sin consultarlo. Ella es capaz de rebanar el pescado literalmente lo que se cuela. Y después es una de las que acepta ir en el camión a sabiendas de que va a morir. Pero en este caso, digamos que Max cuenta. Pero eso es que además es increíble cómo el personaje va perdiendo el egoísmo, va perdiendo muchas cosas, va dejando atrás el pasado y aceptando que tiene que seguir. Y aceptando que tiene que hacer algo quizá para reivindicarse a sí mismo.
del ritmo trepidante. Después, a ver, solamente se sonríe una vez. En algo que además no estaba en el guión. Porque la maquinita chiquita de música, eso fue una cosa que surgió en parte porque Mel Gibson puso a hablar con el director y al final, y es una sonrisa mínima que es la música de Cumpleaños Feliz, cuando Max, el guerrero Max se convierte otra vez en Max. Es el único momento. Después cuando se la da al niño, No, se la da al a niño los Kids, salvaje. que es Y tiene esa figura, claro, que recupera por unos momentos al niño salvaje. perdido, claro. Al hijo, ¿no? Quizás. Sí, Claro, al hijo y que sobre murió, todo, en claro. cierta manera, es al niño que perdió, y la verdad es que es muy bonito. O sea, de hecho, la siguiente foto precisamente es Max, una vez que o sea, que no ha conseguido escapar, que ha perdido su coche, que otra vez el piloto lo vuelve a traer, que es cuando él está tumbado en la camilla y que Papagayo va a conducir el camión y le dicen, no, lo voy a hacer yo. Y entonces Papagayo le dice, y entonces le dice, sí, pero tú sabes que yo soy la única capaz de... Porque en realidad Papagayo es un héroe, es un líder, tampoco sabes quién es. Porque por ahí de buscar una película distópica, eh, eh, película que ahora mismo no me va a salir de una película de Lance Erickson, de Piro, La de la que noche, está ¿no? muy bien. Sí, ya sé cuál es. No es Near Dark, es una película más chiquitita, donde cuando el personaje principal llega a la comisaría, el líder de la comisaría que está defendiéndose del ataque de los vampiros, él es el capitán de esa comisaría. Entonces, aunque solo es el único apunte que sabes del personaje de Alan Erickson, que él estaba en esa comisaría y decidió quedarse en la comisaría, trincarse y darle cobijo a todo el que saliera corriendo, porque si no se lo comían, así, literalmente. Pero tú el hecho de por qué Papagayo es el líder, la verdad es que no lo es muy igual, es una persona decidida, todo lo que tú... Cierto es, cuando Max decide irse, Papagayo hace todo lo posible por evitarlo. Es que eso responde a lo que dice Campbell. El héroe en un determinado momento va a decir que no, va a renegar de su condición y va a querer huir De la situación del y de la destino. misión, sí. Sí. Exactamente. En este caso, la diferencia es que lo que hace Miller es no vuelve. Es como en Los Cínicos, que hay un personaje que se va y después decide volver. Así como el personaje de Robert Baum es el asesino que las pesadillas lo han destrozado, o sea, tiene tantos muertos encima que no es ya una persona que ha perdido el equilibrio, no se va porque ya no sabe hacer otra cosa. O sea, acepta que es un asesino y se va a quedar porque tiene que seguir matando porque es lo único que sabe hacer. Hay un personaje magnífico que se va y vuelve para redimirse. Él acepta irse y después vuelve porque tiene que hacerlo. En el caso de Mad Max, alguien lo trae de vuelta. Y esto es el momento en el que sale ese niño, que además es un actor que trabajó y lo dejó al fin, lo dejó. Es un personaje totalmente icónico. Que el niño que va con un boomerang, el niño que, digamos que... No habla, además, no, con lo Un cual boomerang no habla, de no habla, metal gruñe, afilado, Agüita. afilado, sí. O sea, que de hecho acaba matando a la pareja de Wes. Sí. Wes, prefieren Wes. O aquel que Eh, intenta agarrarlo y se y le vuela queda los Carlos, dedos. y le vuela exactamente. los dedos de la mano y eso es lo Que único es que... El mira, vocero, El vocero de... Exactamente. no, De Humungus. es el bufón, de Jungu. Porque eh, aquí comentan que otra de las cosas que crea Mad Max, aparte, por supuesto, el tema western, el tema de la estética de los cómics, es el tema de la Edad Media. O sea, la troupe de Humungus es muy de la Edad Media también. O sea, también tú puedes pensar que lo que están haciendo, de hecho, si se fijan bien, sustituye los coches por caballos y que van buscando comida y se acabó. exactamente, Sí, motos claro, y toda el esta asentamiento parafernalia tiene de... pinta de refinería, tiene pinta de castillo, Sí. tiene torres. De hecho, cuando consiguen entrar, entre ellos West consigue entrar dentro y al final tienen que salir por patas, porque si no, la amazona le corta el cuello, literalmente, se agarra como una especie de pebetero y parece un pebetero sacado de un castillo medieval. O sea,
la propia construcción, aquellas torres, la defensa, el hecho de que se defiendan con fuego es lo que se hacía en los castillos, o sea, el asedio tiraban a aceite hirviendo. O sea, que es curioso cómo retoma todas esas cosas y muchos de los personajes, sobre todo de la troupe que ataca, son muy digamos que de película o de historia de la Edad Media. En ese caso, a ver, Miller es una persona que mete en Mad Max todo lo que se puede meter, pero es curioso como, a pesar de lo disparatado que puede llegar a ser por una persona purista en el sentido más clásico de la palabra, que puede ser Mad Max, sobre todo Mad Max 2, es más fiel a los dictados de Campbell que incluso la Guerra de la Galaxia. Tiene menos elementos, la Guerra de la Galaxia acaba teniendo un montón de elementos alrededor, Mad Max 2. Eduardo, perdona, estaba recordando en Star Wars que el momento en el que el héroe intenta negar su destino es Luke cuando le está diciendo a Obi-Wan, no, yo me tengo que quedar con mis tíos, y lo que le hace cambiar de opinión es ir y encontrarse al tío Lars y a la mujer quemados, ¿no? Que es cuando ya no le queda otro remedio. Exactamente. A la tía Beru. No le queda más cáscara. Sí. Que los han arrasado la siguiente foto, imperiales. A ver, la siguiente foto que va es la que se ve a Wes en la secuencia final, subido en lo alto del camión, tratando de acabar, que además esta foto me encanta porque además está muy bien reflejado, o sea, es porque en realidad los dos es que lo más curioso de la historia, que también lo comentan en el dirigido por, dice, hablando de decir, dice, en un mundo de guerreros se nos dice, no caben otras relaciones como no cabe tampoco un lenguaje comprensible, sino un código amenazante retrógrado. Y en realidad los dos son guerreros. Es curioso porque dejando de un lado que, por ejemplo, Mad Max 2 plantea sin ningún tipo de tapiza, como se dice en el lenguaje serio formal, en el castellano serio formal, las relaciones entre personas del mismo sexo. Wes tiene pareja masculina, por ejemplo. De hecho, se cabrea muchísimo cuando le clavan el boomerang en la cabeza. Boomerang. El que va detrás a su pareja, o sea, la moto, exacto. El efebo rubio. Y exactamente que Sí. que es que sale en la secuencia inicial de la película, pero en realidad son guerreros, o sea, Max es un tipo de guerrero y Wes es otro tipo de guerrero. O sea, en ese aspecto, que al final también lo que dice Campbell, o sea, el héroe acaba aceptando porque entra algo o alguien que le hace aceptar su condición, porque además, el tema es que al principio de la película, en la primera secuencia, cuando él lo están persiguiendo, se le enciende la luz porque ya no tiene gasolina, para el turbocompresor, lo vuelve a encender, que es una de las imágenes más míticas es cuando sube ese compresor y empieza a sonar, porque además eso en la realidad metía un ruido y un calor infernal, porque metía un ruido y un calor infernal, porque este coche estaba hecho proceso, pero evidentemente ese tipo de coches sobredimensionados no están pensados para correr mucho, están pensados para correr carreras que duran 60 segundos, 80 segundos, no para pegarse las excursiones que se pegan en la película, que son bastante más grandes. Él va y se baja poco menos que a coger la gasolina que puede, lo pone en el suelo y lo moja y lo escurre bonita gasolina. En ese aspecto no es un guerrero, es una persona, es un superviviente desesperado. Después no tiene nada que ver. Después es la persona que se monta en un camión de 20 toneladas y se enfrenta con una horda de salvajes y no le tiembla el pulso. O sea, cuando ve que han matado a un personaje en especial, él lo primero que hace es descerrajarle un tiro en la cabeza al que va al coche que está justo detrás suyo. Y lo siguiente es llevarse por delante a dos motoristas. Y lo siguiente es a meter con ese camión contra el coche y que el coche lo parte por la mitad, con otro tío dentro. Eso es lo primero que hace. Ya no es la persona que va a coger un trocito de un poquito de gasolina. No, se acabaron las tonterías. O sea, es muy artúrica en ese aspecto. Es el guerrero que sabe que tiene que ir a buscar algo y no lo duda, pero además de una forma. Claro, esto hoy día nos parece, qué tontería. Pero cuando tú en el 82 te vas a ver donde el tipo en cuestión jamás lo hace. En este momento Mel Gibson no le importaba hacer sus escenas, le da igual. O sea,
había hecho 4 cosas, pero bueno, tampoco era quien era. 3 años después firmó con Warner para hacer Al Maletal, no nos engañemos. Pero en ese momento todavía seguía haciendo películas de presupuesto mínimo y en Australia. Él se encarama, le han quitado la puerta porque ves, le quita con lo que se ve en la foto, con esta especie de masa medieval, le quita la puerta, pero él se encarama, sale de la carlinga de la chisma y con la escopeta de cañones recortados que tiene, le desarraja un tiro en la cabeza, que además se ve cómo entra, se ve cómo estalla la cabeza y se ve el agujero. Sí. Y él sigue empeñado y al final el coche se le pone delante y el camión, que además va con una especie de, va con la parte delantera, lo que fuera un tren, lo que en ese momento no es un coche, es un tren que pasa por delante y de 20 toneladas. Coge un coche y lo deja reducido a nada. Porque además hay una secuencia muy curiosa, cuando el piloto aparece, se ve la carretera y en la carretera es un reguero de carnes y de pesas. O sea, Sí. todo el recorrido es un reguero de coches, de motos, de muertos De lo y que de se ha todo. ido Es destruyendo. realmente, y eso claro, lo que él ha ido destruyendo. Porque en realidad al final es él, es el héroe que acepta. Y el problema es que, como dice Miller, a mí es que no es que me gusta la violenta. En realidad, el, el, el sitio en el que está es violento. Por lo tanto, a Max no le queda otro remedio que ser violento. Pero escucha, O sea, los otros es están, mucho vamos a más ver, hay violento en el sentido de que ya no hay armas de fuego, que eso quizás lo acerca más no, a lo que tú dices de que se acerca a una imagen medieval. O sea, lo que se usan son sí, flechas, sí, 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 ballestas, Masa, lanzas, sí, sí. masas. O sea, Max sí, conserva esa escopeta de cañones recortados Con sí. dos y es únicas balas que le acaban de dar. que le dan Ah, No, en el o sea, enclave. él encuentra una que no funciona que y después le aquello dan es en un una, Sí, petardo yo que ni recuerdo que hay da una cuatro, que él sí, mete un cartucho que él- en la y escopeta nada, de ni cañones y no estalla. O recortados sea, funciona. y nada, está No está ya, pasado, está pasado, la pólvora está exactamente. pasada. Y después, cuando él Y acepta después cuando montarse en el ya, camión, una señora le correcto, da en un trocito de en, tela, le da en 4 un cartuchos. Que de pañuelo, hecho, así como en un pañuelito guardado, sí, los últimos cartuchos que quedan por allí. cuatro cartuchos que tenía. Miren, esta es otra de las joyas de la corona que uno se ha dedicado a guardar pues los últimos, yo qué sé, 35 años, que es la revista, el Cineinforme, la revista cinematográfica española, de julio a agosto del 80, señores, esto tiene 40 añitos, que además es curioso porque la frase está muy bien, un hombre que vale por 100 vuelve Mad Max y no hay más espectacular aventura, fíjate que son las cosas, y aquí se ve la historia, o sea, lleva una ballesta chiquitita y él todavía conserva que esto La formaba escopeta de parte del cañones uniforme de recordados. los policías en la primera película. Sí, Es como, o sea, y el cartel además, el cartel es muy impactante. Es curioso como eh, en un país como el nuestro, que no estaba muy por la labor de ese tipo de historia, cómo se cuidó tanto una película como esta. Y fíjense, a ver, yo no sé lo que costaría publicitariamente hablando el poner una portada además, también en la parte de atrás Warner puso la de Yo el Jurado, que también era suya. Pero esto no tenía que salir gratis. Porque esto no salía gratis, por mucho que fuera una revista especializada solamente para distribuidores, sobre todo para distribuidores y exhibidores, esto tenía que salir por un buen dineral en su momento. Pues Warner se la jugó con esta historia. Porque además, una cosa, Mad Max 2 no se estrenó en Australia en 1982, se estrenó en Australia en 1981. La película tardó un montón de tiempo. En Estados Unidos se estrenó en mayo de 1982. Como curiosidad les diré, nadie escribió una reseña sobre Mad Max 2 en el Variety, por lo menos yo no la encontré, y ayer estuve viendo todas las reseñas publicadas en mayo y junio del 82, porque hay unos libros publicados por Variety con todas las reseñas, notificados periódicos. No hay ningún cartel anunciándola, ni publicitándola. Y la primera semana que se estrenó, Mad Max recaudó en Estados Unidos $351.500, que eso la verdad no es ninguna maravilla, es bastante poco. En 5 semanas había recaudado $1.465.800, que para Estados Unidos, pues hombre, no era para echar cohetes. O sea, más en un año como el 82, en donde cualquier película, estamos hablando de Star Trek 2, ET,
Firefox, Oficial de Caballero y compañía, solamente por decir 4, que en un mes ya habían recaudado 50 millones cada uno, o sea, sabían que y esta recaudó nada, ni medio. Pero La quizás última foto que he puesto por lo que comentábamos antes, ¿no? De la calificación que le pusieron en Estados Unidos. Y que eso a lo mejor bueno, echó atrás a mucha Ya, gente en la cierra, a ir a segunda no, cierra que verla. yo muchas sepa, ya la expectativas, claro. segunda no le pusieron, en la segunda creo que no le pusieron esa. Hablando de cartuchos, Aquí no, la pero en última Estados foto que he Unidos escogido, que es quizás del sí, juego ¿no? de sale, está Max precisamente con los cartuchos, es cuando está cambiando los cartuchos precisamente, porque ha disparado 2 cartuchos para reventar el coche que ha matado a alguien, que no digo el personaje por si no han visto la peli, y aquí es cuando los está cambiando, porque después 2 se le montar y también se los quita en medio. O sea, sin ningún tipo de contemplación. De hecho, exactamente le dan 5 cartuchos, porque son los distros y hay un quinto que no utilizarlo porque el guerrero del otro lado monta la que monte, entonces él no puede hacerlo. Es uno Pero que bueno, se que en le, realidad no es uno que se le cae encima del El capó del capó, camión del y capó, y exactamente, el que el niño niño va intenta a tratar cogerlo y no lo consigue. y no lo consigue. Y entonces es que está agarrado allí porque el asfalto se le pone encima. A mí lo que más me sorprende y es curioso, claro, evidentemente Gibson siempre ha sido una persona excesiva. Con los años se ha vuelto más normal. En una época estuvo bastante desatado, todo hay que decirlo. Pero él llegó a decir que las películas le parecían una porquería. Y en realidad, sin Mad Max o nadie. De hecho, Warner se fijó en él, sobre todo por la segunda. Porque la tercera, que es una película muy irregular, porque es una película que casi le hicieron por obligación, porque como Warner ya él quería que hicieran otra película, porque claro, la segunda funcionó también muy bien. Porque Warner cogió la distribución al final internacional de Mad Max. Aquí ya está Warner detrás y en la tercera está hecha a empujones. además recuerda, No será Eduardo, porque no tiene que la tercera buenos personajes. no la dirige todo Miller, sino que él abandona la dirección No. porque Sí. tiene un problema, bueno, un amigo ha muerto, él coge una depresión y abandona la dirección. Y yo creo que se nota, o sea, Se nota Y, y, mucho, sí. hay Estoy de una acuerdo diferencia se nota bestial muchísimo, entre el se con nota mucho. comienzo, Anthony, sí. Negociudad, la parte de Tina Turner y la parte de los críos que está para pegarle bofetones a todos, ¿sabes? Que es que tú dices, estoy Sí. viendo No es que una no película tiene, de Disney, pierde, ¿sabes? el problema es que, o sea, mira, hoy cuando, a mí me encanta además porque la música no es del Brian May, es otro señor que se llama Brian May, no del Brian May No es el de Queen, no, no. no, es un compositor australiano que también se llama Brian May, se murió en el año 97. La música del principio yo hoy hizo, lo estoy haciendo últimamente, sobre todo porque además en esta época las bandas sonoras son mucho más importantes que desgraciadamente lo son ahora. Y la música es perfecta. Entonces, el prólogo el principio que está narrado en este caso por el niño feroz, que acaba siendo el líder de la tribu, de ese grupo de gente. La música está muy bien puesta. Y el final de la película, cuando se vuelve a ver la imagen de la segunda imagen que yo le voy a pedir, si no le importa al equipo técnico que tenemos, como siempre, la segunda imagen, que es la imagen que se ve a Max, la imagen en blanco y negro que se ve a Max con que no es un coche, esto también es otro prototipo raro, es un motor con 4 ruedas, porque esto realmente no era un coche, esto es un motor con 4 ruedas y se le ve. Sí, es verdad, esto es un coche con un motor con 4 ruedas, no es otra cosa. El V8 de Ford era un coche con un motor inmenso, pero bueno, era un coche. Esto de coche tiene poco en realidad. El final, cuando él cuenta que ellos se van y él con el tiempo se convierte en líder, y él dice, y con el guerrero Max, dice, nunca lo volvimos a ver, pero siempre estuvo en mi memoria. Es un final perfecto. Sí. Porque es un final perfecto. O sea, porque la mayor virtud que tiene Mad Max es que es una película que sabe. O sea, te recupera, por ejemplo, recupera para mí una de las mejores elipsis que se han hecho en la historia del cine, que es la muerte de la mujer de Max y el niño, que simplemente con Se ve la una pelota y pelotita el zapatito y un cayendo y la pelota. zapatito. Correcto. Y un zapatito. A mí esa me parece una elipsis absolutamente maravillosa. O sea, de tan simple que es perfecta.
no te tiene que comentar nada más, No cuenta más nada, que exactamente. se ve otra, Pero es que no cuenta nada más, no después es otra, No necesario. necesitas ver nada porque sabes que es el no es zapatito de un niño y un necesario, juguete, ¿no? Con lo cual, si el zapatito exactamente, cae, y es después porque... es por algo. Y después la siguiente imagen, que también fue una imagen que de hecho uno de los especialistas acabó en el hospital, de la moto que golpea el casco de un especialista, porque la secuencia salió como salió, y en realidad es tan realista que acabaron en el hospital con él. Y después eso, después el tema de cómo se está planteando toda la historia, todo. Y al final, él está en el coche, quedándose medio dormido, está lloviendo, que es la primera imagen, la primera fotografía, y después se pasa de la noche al día, y ese picado que la cámara va corriendo hacia esa carretera que parece no tener fin, en pero es un desierto color rojo, porque el desierto australiano es rojo, que parece el infierno. Parece que está, en cierta manera, Sí, sí. es muy de William, de cierta manera es muy de cierta manera también él es un personaje por sacar, digamos que otro extracto más muy de la línea está, o de esa maravillosa película de Lucio Fulci, que le pusieron From Beyond Más en allá, sí. inglés, en el En infierno. España era el más allá, no sé cómo... Pues esto, el más allá, sí. Entonces, esto es lo mismo, o sea, eso parece realmente, es como o sea, ese sol, pero toda esa tierra roja, que al final es la tierra que va dentro del camión. Sí, Eso es todavía como, arena. como Sí, la reducirlo arena todo que al final. exactamente, pero no es la arena convencional, es una arena mucho Ah, más compacta, más tierra, pero más más roja, roja, tierra, roja. sí. Tú llegas No, a pensar que es un filtro, pero no es un filtro, es que la arena australiana es así. no, Entonces, le estaba ahora, hice relación de ideas porque incluso la fotografía esa en blanco y negro que hemos puesto me recuerda mucho al comienzo de, es que no sé si llamarlo remake, reboot, puesta al día, que es Mad Max Fury Road. Sí, Porque el comienzo, si recuerdas, es sí, Max en lo alto de sí, una sí. colina con el coche al lado, o sea, es la misma composición de imagen. Es exactamente. es De verdad. hecho, perdón, da la sensación de que lo que no pudieron contar en la tercera, Es lo que están porque contando además aquí. es que en cierta manera, sí, por cierta manera, esta película, la cuarta podía ser casi ser antes de estar entre medias, ser incluso antes de Mad Max 2, porque todavía Max está más entero que en esta película, o sea, Lo que está pasa, más lúcido, más claro, lo cuerdo. que pasa es que la historia es muy parecida, en vez de un camión de Sí, gasolina es un camión no, de agua. al final, no. Por eso Sí, digo que no sé si llamarla Lo- reboot, pues claro, remake, allá, ¿sabes? No lo sé. Pero sí me llama la atención, y justo lo estás diciendo ahora, no, que los parajes estos, que esa arena rojiza, lo cambias por el desierto de Namibia, me parece que se rodó, ¿no? Y es curioso como sí, alguien creo que que fue tiene toda la playa. libertad para rodar en Australia, vas y te tengas que ir a África, a un desierto en mitad de África, a poder rodar la misma película, ¿no? O sí. sea, es que me llamó mucho la atención y de hecho no sé, se está También rodando ya ahora el spin-off y no sé dónde se estará rodando, no sé si estarán rodándolo en Australia o de nuevo en Namibia, ¿no? ¿por qué se fueron? Mira, eso en su momento lo De leí, todas pero maneras, luego yo a también, Fury a ver, Road lo Max ya se va a consideraría hablar. como una continuación en el futuro, a pesar de que Max Sí, Rokatansky no haya envejecido demasiado, pues sí se ve, ¿no? Como que esas pequeñas sociedades que se han ido constituyendo han terminado teniendo como, pues Un cierto esta es florecimiento. exactamente, esta produce la gasolina, esta produce o comercia con el agua Vamos, y que la ya leche. hay un nuevo mercado, ya hay Exactamente, uno... incluso hay una que produce armas y sí, produce tal, ¿no? Y que son los que sí, persiguen sí, sí, porque sí, no sí. pueden permitir que haya ninguna digresión a las leyes que marcan ellos, por eso persiguen el camión. Pero en la segunda no, en la segunda está todo dejado de la Es mano la de Dios y anarquía, ¿eh? La es segunda la es la anarquía anarquía total, clásica exactamente. No hay apocalíptica, sí. armas, no hay gasolina. Bueno, y a mí un pequeño detallito que sí destacaría del carácter también de Max, ¿no? O de su locura, o de
lo que ustedes decían, ¿no? El héroe que tiene ese carácter, pero que, por ejemplo, la escena en la cual al principio, ¿no? Como para situarnos, hay un pequeño grupo que intenta salir de la ciudad amurallada, no sé si en misión de reconocimiento o para ver si hay posibilidad de escapar del asedio que les está haciendo Humungus. Y sin embargo los capturan, los asesinan salvajemente, entre ellos va una mujer, la violan, finalmente la matan, y él todo eso lo observa para ver en qué situación se está metiendo y de qué va todo esto o todo este panorama en el que se ha metido, ¿no? O sea, vale que sí, ¿no? Que Pero mantiene una sin cierta querer ética, involucrarse, o sea, él... pero aquí no se involucra, por ejemplo, en esta escena, en estas No, imágenes no se involucra. no, Y por ejemplo, tampoco se quiere involucrar con el niño, porque el niño es el que lo adopta a él, no, pero él siempre intenta mantener al niño lejos, incluso el niño se intenta meter en el camión al principio, él lo echa y es el lo niño echa. luego el que se cuela en el camión sin que Max se dé cuenta. Más que exactamente cuando el camino arranca. A ver, ahí es que es eso, de esta manera, quizás el único problema de la película en cuanto a su desarrollo temático es eso, el querer seguir el postulado de Campbell de la forma que lo hace. Pero en realidad sí, en realidad responde. Mira, el final de la reseña del dirigido dice, por si fuera poco, ese final abierto con más recortado sobre el horizonte, luego de una persecución alucinante y luego de haber logrado sacudirse de encima prácticamente a una manada de perseguidores, solo presagia la continuación de la saga. Pues en este momento no. En este No. momento ni Miller ni nadie tenía claro que Mad Max fuera a tener una tercera parte. Y Mad Max 3 Porque en tardó realidad bastantes años en llegar. tardó 4 años prácticamente en estrenarse. Digo, y fue una película hecha por imposición. Miren, hablando, la reseña de Mad Max está en el dirigido por, que tiene la portada de El beso de la pantera, película de la que ya hemos hablado, que también se estrenó en el Correcto. 82. O sea, para que Sí, vean sí. cómo que el año 82 está cargado hasta la extenuación. Por aquello de no desentrañar, yo ahora que existe la posibilidad de ver, de hecho, hay una cierta discrepancia porque Mad Max fue una película que tiene 89 o 96 minutos de metraje. De hecho, en España, cuando la sacó Warner, pone aquí Ya, versión íntegra, vale, que es la que tiene, lo que iba es a la que comentar antes, que la versión de DVD se estaba utilizando el máster 92, alemán 92 minutos. y Sí, venía censurado. De hecho, Vale. Patricio, tú comentabas antes el sí. lanzamiento del boomerang cuando le Cuando cortaban se los ve dedos a aquel. además se ve Eso, perfectamente cómo le saltan los dedos eso por el aire. en su momento se Sí. eliminó, No, no en el cine, pero sí en la edición se doméstica. eliminó O luego en también la cuando edición. el Esta boomerang edición, le da a la pareja de West sí, y se ve del otro. perfectamente Sí, cómo Sí, le sí. rebana cómo se le clava. Y de hecho intenta en la quitarlo. parte. Y, sí. Esta es la versión Y el nota finlandesa. ahí se vuelve loco y es Humungus el que lo A agarra y ver, que lo controla, mi perro, mi guardián y Arrailo, tal. exactamente lo controla. En finlandés, Soturi es guerrero, El guerrero del para asfalto, que el lo guerrero sepan. de... Y Guerrero de la carretera. exactamente, es literalmente asfalto o guerrero a la carretera. Esta versión es íntegra, esta versión tiene 95 minutos. 95 Tiene minutos. 95 minutos. Sí, y como curiosidad, esto es algo que nunca he podido ver, pero bueno, esto lo conseguí, que esta tiene 94 minutos y tiene una versión en VHS, que es la versión americana. Esta versión es Ajá. curiosísima porque esta versión, siendo una versión en VHS, tenía 16 minutos de extra. ¿Ah? Tiene un mini documental que solamente 16 está en esta minutos. edición. De VHS. Minutos de extra en VHS que además tiene un documental de cómo se hizo en una versión Ujú. VHS, que es la edición especial, que esta versión americana tenía 94 minutos. Pero, La finlandesa es la más completa que yo he encontrado. y eso no estará en algún DVD o en algún Blu-ray No, recogido. creo que después en la versión esta creo que tienen, pero creo que exactamente el mismo no está. Es de las Ujú. cosas, de esas cosas que en su momento.
Pero es verdad que a esta edición le falta metraje y esta edición es la más completa. Eso, al final acabas teniendo 2 o 3 ediciones porque tiene. Pero bueno, cojan la edición que cojan. Sí, Y 40 años después es una película absolutamente recomendable. El sí. tiempo la ha tratado muy bien. Hoy cuando la vi ayer y hoy. O sea, ayer vi una parte. No es que dejase de verla, sino vi una para apuntar cosas, sobre todo por el tema de que estaba leyendo, porque además estaba leyendo en 4 versiones distintas y además estaba viendo los libros y toda la historia. Está absolutamente, o sea, está tan bien planteada, está tan bien hecha, está tan bien montada, está tan bien rodada, que se ha quedado ahí. Y en realidad es lo que antes decías, Juan Antonio, o sea, todo el esquema de héroe apocalíptico, tipo Nuevos Bárbaros de Castellari, o todo lo que hizo en los italianos y se han hecho infinidad de opciones, todos beben absolutamente de este personaje. Porque es de estas películas donde, aunque parezca un cajón desastre, está todo tan bien puesto, porque al final es eso, o sea, es lo que dice, lo que comenta, que más lo comentan sobre todo en inglesa. Da igual el país donde lo vieran, también Max puede ser, si me apuran mucho, una especie de guerrero vikingo. O sea, como esos guerreros que salen en el Guerrero número 13, película absolutamente nada, que dice, siendo, sobre todo el final, me parece una auténtica maravilla. Cómo está planteado. O sea, a mí la secuencia del final del rezo de todos ellos me parece para enmarcar, porque me parece absolutamente de enmarcar. También puede ser un guerrero nórdico. O sea, una especie de Beowulf germánico. O sea, al final es un personaje, porque en realidad, claro, lo que hace más que escoger todo el arquetipo y el otro día lo decía Juan Antonio. Del héroe de las 1000 caras, claro. Sí, sí, sí. La versión inglesa, pero existe una versión española. Aparte que yo se lo decía ayer hablando con Patricio, Campbell era un grandísimo profesor, porque era un grandísimo profesor. Yo no sé si el documental del que sale este libro tiene versión en castellano o tiene subtítulos, pero es que a mí las 6 horas se me hicieron cortas, porque ellos rodaron 24. Y a mí me encanta, seguro que el George Lucas tiene un copión de 24 horas. Yo si conociera a Lucas le diría, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Yo ver el copión original de la conversación entre Campbell y Bill Moyers, porque debe ser alucinante, porque es el típico profesor además que, más yo lo comentaba, él dio clases sobre todo en la universidad femenina por excelencia de los Estados Unidos, Sarah Lawrence, y Sí. daba antropología comparada, o sea, y eso debe ser será que a mí todo eso me encanta, pero lo vas oyendo y más tú lo vas viendo, porque más Campbell tenía yo también se lo comentaba a Patricio, en el Héroe de las 1000 caras te coge el mito de la rana, la princesa y la rana, y tú no te puedes llegar a pensar todo lo que puede salir del mito de la princesa y la rana. Tú piensas que es el príncipe que besa a la rana, pues dices, Dios mío, de mi vida, pero anda que hay cosas dentro del mito de la princesa y la rana. Pero lo hace de una forma tan fácil, por lo menos a mí me parece fácil, tan amena, tan didáctica y tan académicamente correcta, que tú acabas entendiendo. O sea, tú leyéndote a Campbell y después te ves Mad Max y entiendes exactamente qué es eso, el señor que no tiene nada que perder, que ya ha perdido su familia, que ha perdido su trabajo, que ha perdido su interés y que acaba terminando defendiendo una clave en medio del desierto. Porque él yo creo que hasta sabe que en el camión no hay gasolina, pero le da igual, él quiere hacer lo correcto. Tú dices, pero si hace 15 minutos de metraje saliste por Claro. patas de ahí diciendo, Pero búsquense la vida porque esa es la a ver quién es. conversión que tú dices, ¿no? O Hay sea, otra cosa. nos muestra al Max que al principio pasa y no se quiere implicar en todo lo que está sucediendo a pesar de las barbaridades y las tropelías que ve, y sin embargo poco a poco va volviendo a establecer esos vínculos con el niño y con personas, y al final termina llegando pues incluso a meterse en esa misión suicida, que todos los que van en ella saben que es una misión suicida, que por eso yo creo que él no quiere que el niño vaya con ellos en el camión, saben que es una misión suicida, Sí, porque porque sabe que no no va a vamos a sobrevivir. destripar para aquellos que no la hayan visto y la quieran ver, no vamos a destripar qué es lo que sucede después, pero es una misión suicida a la que sabe, dice, me voy aquí porque quiero Pero no, defender a esta no hay que gente. ser muy listo, Fíjate, o sea.
Que O sea, incluso no de hemos... la no Exactamente, en ese aspecto. o sea, ¿cómo se dice? De pasar totalmente de ello a implicarse totalmente. O sea, ese De todo, recorrido sí, que sí. tú dices. Hasta Bueno, el final, vamos a ver, hasta lo que haga claro, falta. y yo con lo que me quedo de Miller es ese mundo espectacular que genera, que a mí me parece totalmente original, que incorporando elementos sadomaso, post-punk, llámalos como quieras, los altavoces, el vocero, o sea, esos coches que no son coches porque están hechos con despojos de coches, porque es lo que queda ya de ese mundo que se ha destruido totalmente. O sea, O un dragster de color rosa lo que que él mismo sea, conduce o va con sea, el se pelo aprovecha rosa. Yo qué todo, ¿no? sé, Entonces, todo eso sí, mezclado, sí, o sea, por un lado, lo que tú dices, ¿no? La mitología de Campbell, más ese mundo espectacular que crea Miller, da lugar a Mad que Max crea 2, Miller, no y es. eso, o sea, para mí, o sea, la mayoría de la gente que yo conozco, o sea, Mad Max era Es Mad esto. Max 2, o sea, y muchos ni Es más siquiera Mac 2, conocían la no. existencia del primero. Mira, que hemos estado hablando de Campbell, La primera. lo estamos recuperando, y es que justo la última etapa del camino del héroe es el retorno al hogar. Y justamente, sin hacer spoiler de nada, aquí Max vuelve a su hogar, vuelve a la carretera, vuelve a lo que él era al principio. O sea, Sí, que encima señor. termina Sí. recogiendo el mito de Campbell tal cual. Tal O sea, cual. ha cumplido su misión Tal y cual, sí. vuelve a su entorno, que es él solo A su en su casa, sí, a carretera, su ¿no? hogar. En su hogar, que Correcto. es la carretera. O sea, que hasta Sí, eso sí, De ahí, lo que es la totalmente carretera. de acuerdo. De hecho, y aprovecho para abrir lo que le quito la cajita. De hecho, el propio coche es una agresión. Esto es un dragster, que es un coche creado, eso es proceso para correr de forma salvaje durante 90 segundos máximo, y lo convierten y ellos lo convierten en un coche de policía, un coche especial de persecución. Mm, Hasta en eso es transgresa la película. Sí, Sabe que el diseño del coche es icónico, o sea, además es el último V8, porque este es el último intersector V8 del mundo, que es sí, el que el último conduce que Max, queda, que en exactamente. cierta manera es y ya terminamos, por lo menos yo termino, es como una de las historias más bonitas y que menos habla la gente de ella, de Juan Jiménez, que se llama Silver, que es la historia de una moto, en un mundo donde todas las motos son motos detrás, con computadora, con ordenador. El protagonista lleva una moto de 2 ruedas que lo tiene que hacer todo él. A ver, quien conoce a Juan Jiménez sabía que tenía en su garaje 2 Harley Davidson. A Juan le privaban las motos. Sí, le Y gustaba mucho. Silver es la última motocicleta de 2 ruedas. Pues ese es el último intersector V8 que hay. Entonces, a ver, hay otras películas del tiempo, pero como Max más es una película que no tiene los efectos especiales que tiene, no son tales porque todo está rodado tal cual. son O Sí, efectos sea, los especiales coches que que no ópticos, desaparecen con son lo coches cual es reales, genial. O sea, que que no, 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 y que pero como son tiene, como tiene ese mundo tan especial y tan diferente, no envejece como envejecería una no película en la exactamente, cual no los peinados, exactamente. los vestidos, las No, vestimentas, ahí no, da igual, están, cada uno va como son su intemporales, padre y su no, madre. Exactamente, es una exactamente, película, esa es la palabra, es una película intemporal. intemporal, Eh, porque no no es ubica temporal, pero sigue teniendo, la ambientación. no, a ver, termino porque el siguiente. No es intemporal, pero sigue teniendo uno de los finales más bonitos de la historia del cine, y lo siento mucho, el que no piense así, me da igual, pero como responsable del área de cine de la Fundación A ti te gusta, y entonces para el Estudio de vamos Lenguaje Cinematográfica, por eso. exactamente, no, que conste, no, yo planteé la programación y me dijeron que sí. Entonces, el 30 de junio, si el tiempo y la autoridad lo permiten, hablaremos de... no es la mejor película de Richard Gere, pero sí es una película que también el Que tiempo la ha tratado muy bien, porque en realidad lo que plantea Oficial y Caballero, ya estás avanzando desgraciadamente, es el próximo atemporal. encuentro. el tráiler, hombre, el tráiler. Sí, Ya estás avanzando el próximo sí que es encuentro. Oficiales y Caballero, que también es una película, ¿no?, del año 82, Pero que espérate, que se Juan llevó el Oscar a Antonio la había mejor dicho canción. que iba a enseñar algo de lo de La papá. Saona. La Saona de Wet, yo pensaba que porque tal. No, Sí, no. sí, O sea, sí.
No, yo tengo el trasero bien fresquito, que sabes que Wet iba en la moto simplemente con las sábanas cubriendo las piernas, pero el culo lo llevaba despejado porque tenía a su amigo detrás. Estamos en ¿No la horario vas a infantil enseñar? todavía. Vamos a dejarlo ahí. A ver, señores, por aquello de por una vez en la vida, cumplir lo que nos han pedido que hagamos. Que Vamos a terminemos terminar ya. con los Y 5 minutos quedándonos con antes las de ganas de lo que han ver dicho. la Mi Saona Saona. que... Sí, pero bueno, exactamente. Quedando con lo que una vez más ha sido un auténtico placer, sobre todo porque creo que esta película se merece un lugar en nuestro corazoncito. Si Sí, tienen oportunidad, grande. léanse el libro de Campbell. Si tienen oportunidad, léanse el libro que les he comentado escrito viene a ser una especie como por la Filmoteca Australiana, que está muy bien. Y si tienen la oportunidad de conseguir el coche, lo van a flipar, porque el coche cuando lo ven es que es fantástico, porque más encima se le enciende la luz y además hace el mismo ruido, o sea, es muy Total. similar al coche original, entonces ya es la culminación. Y es de estos caprichos que no fachurra mucho presupuesto, porque me parece que el coche viene costando como unos 45 euros, que en realidad es una cosa, vamos, bastante más Es asumible. aceptable. Y Sí. porque hay otras versiones, yo tengo una versión a escala 1.18, que es así de grande, que es de una empresa que la fabrica, preciosa, que es del final de la primera película, todavía tiene el logotipo y toda la historia de la policía, y ese está impoluto todo mono, pero este no está más, es que es el de la segunda peli, eso, con los bidones, con tierra, hecho medio polvo, está un poco Genial. estropeadito, y es perfecto, que es el coche Mad Max. Señores, como suele ser en estos casos, ha sido todo un placer tener esto con ustedes. Y si no pasa Igualmente, nada, nos vemos en exactamente 15 días. en O sea, 15 yo días, sí, me señor. despido, ahora despido de ustedes. Vamos a repetir los agradecimientos de rigor, ya que finalizamos después de estas palabras de don Eduardo. Yo sigo repitiendo que nos quedamos con las ganas de ver la Saona de Juan Antonio. Otra vez será, pero bueno, agradecer pues al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a la Fundación Cinemas Cómic, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y a la Librería del Maldito, que son los que nos permiten pues tener este ratito entre nosotros para hablar de lo que más nos gusta de estas películas de cine y bueno, y para ofrecérselo a ustedes pues durante estos diálogos de cine para Incorregible. Como ya dijo Eduardo, pues agradecerle a los que nos han estado viendo, a los que nos verán y nada, agradecerle a Juan Antonio que ha estado aquí también aportando su comentario, a don Eduardo por haber desarrollado toda esta película desde diferentes ópticas y de diferentes ángulos. Y bueno, y a don Gonzalo que está ahí a los mandos de la Enterprise. Pues si quieren decir algo para despedirse, señores, y si no, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos en Hasta la 15 próxima. días. Venga, pues ahí nos vemos. Un saludo.